consecuentemente, ¿qué es lo que es eso? Me quiero morir. No estoy apoyando a nadie por si acaso. Pero si nos vemos, digamos, Glass, que acaba de tener este trovo. Se dice que ser y vivir como actor es mucho más de lo que parece en un inicio. Se dice que para ser actor necesitas de verdad aprender a lidiar constantemente con cosas como el rechazo, la vulnerabilidad y la emocionalidad. Se dice que los actores podrían ser buenos psicólogos porque, al igual que ellos, su entrenamiento también se fundamenta en analizar el comportamiento humano. Se dicen muchas cosas, aunque muchas de ellas podrían ser imprecisas. Este es un podcast que intenta acercarte un poquito más como oyente a esa humanidad que quizás ni siquiera estabas consciente que la tenías. Y todo a través de la vida del actor y sin rodeos. Por eso también tenemos presente a un querido, muy, muy, muy respetado y admirado colega mío, de nombre Juan José Franco, conocido actor en el medio. Y estás presente también para entrar a esta nueva etapa, ver cómo va la cosa con una conversación que se espera pueda llegar no solo a la cabeza, a la mente de las personas, sino también y en especial al corazón, a la parte más profunda de los seres humanos. ¿Cómo estás, Juanjito? Perfecto, sí, estoy aquí presente. Te veo, estás aquí. Nada, me encanta el tema porque creo que no hay mucha noción de lo que hay detrás del trabajo del actor, desde mi experiencia, ¿no? Hablando como desde la perspectiva general del público, de lo que puede entender de qué va este oficio cuando ves una interpretación en televisión, en cine, en teatro, o escuchas quizás algo interpretado en radio. No hay ese conocimiento de lo que esa conciencia de lo que de todo lo que hay detrás, y me parece súper acertado lo que dices en el sentido de que somos constantes investigadores del comportamiento humano. Y en eso sí, podríamos estar acercándonos a la psicología. No me atrevo y me parece que sería como... Mantengamos la distancia en cuanto a los psicólogos y todo eso. Sí, sí, sí. Me parece mejor decir, o sea, un actor, quizás alguien que se ha formado también dentro de ese espacio de la psicología, podría atender un paciente en ese sentido, pero no, psicólogos no somos. No, para no. Se podría trabajar desde un lugar terapéutico, sí, porque claro, también tiene ciertas características terapéuticas, el arte en general, no solamente el teatro, la actuación. De hecho, trabajo con teatro terapéutico y puede ser un apoyo a un proceso dentro de algo que esté pasando con alguien, ¿no? A nivel psicológico, a nivel emocional. De hecho, me hiciste acuerdo que alguna vez yo tuve un profesor que nos decía, todo tipo de actuación no es jamás terapia, pero sí puede ser terapéutico. Gran diferencia. Entonces, vamos a adentrarnos un poco más en detalles de qué va a ser esta conversación, de qué va a ir, pero para eso explicar un poquito cómo puede ser la dinámica, que de alguna manera la estamos como experimentando, como tratando de establecer de una manera sólida, digamos. Entonces, lo que hemos preparado es un pequeño cuestionario de unas 5 preguntas que van a venir como por niveles de dificultad. O sea, dificultad, así como adentrándonos un poquito más. Y acuérdense que el objetivo principal de esta conversación es, bueno, dos super objetivos super principales. El primero es que ustedes como personas entiendan o tengan una perspectiva distinta sobre a qué nos dedicamos nosotros como actores. Y de esa manera, como segundo objetivo, que ustedes también aprendan a conocerse mucho. Recuerdo que alguna vez en una conversación que alguna vez tuvimos con Pacino, él decía, todos los seres humanos somos actores, pero muy pocos podemos hacerlo en realidad. Es una frase que te deja pensando por qué. Está en todos, pero no es para todos, digamos, en el sentido de que sea un oficio. De ejecutarlo y todo eso. Entonces, lo más interesante, creería yo, aquí también con el señor director presente, es que la última pregunta es una pregunta que pretendemos sea una pregunta bastante común entre las personas. Pensamientos que
probablemente alguna vez nos pueden haber llegado en nuestra vida y quizás desde nuestra perspectiva como personas y también con nuestro oficio podamos llegar a dar alguna idea que pueda servir, que pueda ayudar. ¿Te parece? Entonces, la primera cosa que habíamos preparado es que para ti, Juanjo, en este caso, ¿qué es lo más importante que te ha enseñado la actuación hasta ahora? Súper. Creo decir la condición humana. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, desde la investigación del comportamiento humano, desde los distintos contextos históricos que podemos haber atravesado como especie, hay una cualidad de fortalezas y debilidades del ser humano, de vulnerabilidades frente a la vida. Y la actuación siento que me ha aportado mucho en ese sentido, para poder comprender quizás cosas que están muy fuera de mi alcance, que son ajenas a mí dentro de mi cotidiano. ¿Cómo cuál se te puedo ocurre? decir que, a ver, la actuación me es a mí un camino de conciencia, porque puedo atravesar por distintos contextos que no necesariamente están dentro de mi cotidiano, como te digo, como el hecho de interpretar, por ejemplo, atravesar una escena de un asesinato, ¿ya? O si es que nos vamos a una cuestión más de fantasía, siempre vamos a entrar dentro de ciertos arquetipos del comportamiento humano, por más de que el ser que yo esté interpretando sea, no sé, un extraterrestre completamente compuesto por inteligencia artificial, ahora que está de moda, no deja de ser algo que parte de la experiencia humana que estamos teniendo. ¿Me explico? Entonces, sí, para mí personalmente es eso, es un camino de conciencia, es el permitirme conocer un poco de esta realidad y este entorno en el que vivimos a nivel Actualmente. social. Social, sí. Uh-huh. Sí. O sea, en lo personal yo creo que son dos pequeñas cosas. La primera es que a mí siempre me ha gustado aprender de todo. O sea, tener curiosidad por todo. No me ha gustado quedarme solo en lo que sé y ya, estancarme ahí. Entonces, me di cuenta que la actuación es un camino muy viable que te permite experimentar cosas que jamás en la vida te imaginabas. O sea, por ejemplo, terminas aprendiendo a jugar tenis. Eso me pasó previo a un rodaje. O aprendes, qué sé yo, por acá, patinar en hielo. Cosas así que vos dices, en mi vida. Claro. Y a través de eso llega la segunda cosa que en lo personal a mí me ha ayudado mucho, que es esto de que siento que inherente a todas las personas está esta como, si le pueden poner ahí como capacidad de prejuicio. O sea, todos tenemos eso. Incluso está científicamente demostrado que dentro de los 7 segundos iniciales que tú ves a una persona ya tienes una idea sobre una quién preconcepción, es. haces una lectura. Por cómo se ve, por cómo se gestualiza, lo que sea, ¿no es cierto? Y en base a eso te abres o te cierras. Exactamente. Y ese sentimiento o ese prejuicio que tenemos todos los seres humanos, mediante la actuación tú entiendes que es algo a lo que deberías renunciar. ¿En qué sentido? Si tú, por ejemplo, un caso actual, la política. Uh-huh. No estoy apoyando a nadie por si acaso. Pero si nos vemos, digamos, Glass, que acaba de tener este trovo, ¿no es cierto? De repente, uno dice, es que debería estar preso, otros le dicen, no, es que él es inocente, es que ni sé qué. Ahí está el sentido del prejuicio. ¿Sí me explico? Ninguno en realidad le consta que haya hecho o no hecho cosas. Sí me explico, pero debido a cosas culturales, sociales, tenemos esa tendencia. Ahora, como actor, si por ejemplo, Juanjo o Fernando, nos tocaría tratar de hacer una biografía, bueno, a mí me tocaría rasurarme el cabello y todas esas cosas, ¿no? Pero la cosa es, nos tocaría hacer el papel de Glass. ¿Cuál es el primer pensamiento? ¿Qué se siente ser él? ¿Qué le motiva a hacer o dejar de hacer cosas? ¿Sí me explico? Entonces, la actuación me permite ver
desde la perspectiva del otro. Tal cual. Por La eso es vida. que te digo que es un camino de conciencia. Por eso. Porque hay... Complemento lo tuyo. Posiblemente hay posiciones mías adversas frente a ciertas circunstancias, situaciones, momentos que se dan en el mundo. Cosas que personalmente digo, no comulgo De con lejos, esto de ninguna manera y prefiero estar de lejos. Sin embargo, desde la experiencia actoral, qué interesante, por ejemplo, entrar dentro de un personaje así. Y qué interesante poder indagar en ese universo y quizás vas a encontrar ciertos motivos y razones de ser que puedes no con el motivo de validarlo, pero dices, ok, esto se da por esta razón. Siempre he hablado así como, por ejemplo, cuando sucede un asesinato, una violación, alguna cuestión de estas así súper oscuras, fuertes. En la gran mayoría de casos, la atención inmediata y contundente y permanente es a la víctima. Pero ¿qué pasa con el victimario? El victimario, sí, metámosle preso, torturémosle, cadena perpetua, condenado a muerte. Sí, son todas estas cuestiones, códigos a nivel social que se dan, convenciones a las que hemos llegado como sociedad para poder darle solución a un asunto. Solución, entre comillas, digo, no creo que de verdad es esa una solución. ¿Qué pasó con esta persona para que llegue a cometer lo que cometió? Entonces ahí tú indagas en toda su vida. Exactamente. Entonces... Sin querer justificar. Ojo, eso hay que recalcar. Y no es que lo aplaudo, y no es que le voy a ir a dar un abrazo y decir, pobrecito, lo que has hecho, ¿no? Sin embargo, sí considero que esta persona necesita atención, que esta persona tiene algo que está trastornado internamente, algo que está dañado, que ojalá y tenga posibilidad de sanarse. Ojalá y tengamos la posibilidad de... ahí es en donde yo creo que se puede rearticular algo y podemos construir un mundo mejor. Porque dentro de los espacios de rehabilitación, hablando de todo este tema, ¿no? Que aparentemente podría ser que nos estamos desviando un poquito, pero siento que tiene que ver. Dentro de los centros de rehabilitación y demás, no hay una rehabilitación real en términos generales. Habrán espacios en donde sí. Pero pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta persona para que llegue a cometer eso? ¿Cuál es su historia de vida? Y eso es lo que a mí me ha aportado la actuación. Y por eso digo, es un camino de conciencia. Es eso. Es la parte de ir desenvolviendo este ovillo que implica toda la preparación como actor y encontrarle esa perspectiva que quizás unas personas no son tan conscientes que existe. Pero que nosotros nos toca literalmente... Esa es la preparación. Nos toca adentrarnos en una psicología muy diferente a la nuestra, superar incluso limitaciones que tenemos. Por ejemplo, ya vamos a ir desarrollando eso ahí. Pero, como estamos en esto de Sin Rodeos, directo a la segunda pregunta. ¿Qué te parece? Hasta ahí vamos todo bien. ¿Sí? Todo bien, todo muy bien. Todo bien, todo bien. Dice, la segunda, que es un nivel un poquito ya más cercano a lo susceptible, podemos decir. Dice, cuando le comentas a alguien que eres actor, ¿cómo suele ser su reacción? ¿Cómo esperarías que fuera diferente? Si es que es el caso. O sea, yo he tenido reacciones diversas. Una que te acuerdes así, o que sea más común. O sea, bueno, mucha gente es como, qué chévere. Good for you. No. Claro, o sea, como, puedes llorar. Pregunta de cajón. Eres actor, a ver, llora. Brother, no. Pregunta de cajón, sí. Claro, puedes llorar. No sé, actúa una escena ahorita, ¿no? Es otra de las cosas que pueden llegar a decirte. Vamos a jugar caras y gestos, ya nos ganaste. Ajá. Claro, y el rato que estás en medio de un juego de caras y gestos y no lo haces tan bien, es... ya, actor dice que... Sí, ya. Claro.
aparte de ese tipo de reacciones, digamos, creo que quizás dentro de las generaciones mayores, las generaciones de nuestros padres o mayores a ellos, es un tema complejo. Es como, ¿ya eres actor? Alguna vez, por ejemplo, me llegaron a decir, porque además estamos dentro de una sociedad con algunas codificaciones bien machistas, ¿no? Y yo tenía una novia en Manta, me fui a visitarle y me recibieron en la casa de una amiga de ella. Ya. Y llego y me sirven un plato de comida y baja el papá, ¿no? Y me dice, buenas tardes, joven. Buenas tardes, le digo. Creo me que dice, ya sé a dónde va la historia, dale. y ¿usted es de Quito? Sí. ¿Y a qué se dedica? Soy actor. Y te quita la comida. No. Y no había nada para varones. O sea, fue como súper incómodo, ¿no? Yo me reí y le dije, sí habemos algunos varones haciendo esto. Pero el señor lo decía, o sea... Con toda la convicción y seriedad. Con toda la convicción, seriedad, con ánimo quizás de poner ahí también una cuestión incómoda. Pero claro, él no concebía que... dentro de una sociedad machista que eres gay. Y bueno, por último, si lo sería, diría sí soy gay y soy actor. Pero hay este criterio un poco, no sé cómo calificarlo, pero es una sociedad en algunos contextos. Quizás acá en Quito es un poco más amplio, en Guayaquil, no sé, pero en ciudades más pequeñas, en la costa, sí me pasa, como este ejemplo, que hay esos prejuicios. Uh-huh. De acuerdo. Y no solo eso, o sea, justo por lo que acabas de mencionar ahorita, en la sociedad es lo que pasa eso. Ese también es el objetivo de este podcast. Entonces... no necesariamente cambiar la perspectiva, pero sí dar nuevas ideas sobre lo que es, ¿no es cierto? Entonces, en lo personal, me ha pasado lo que dices de las preguntas, me ha pasado lo de es que eres tan sensible, tan emocional, tan no sé qué. O sea, sí, vos te dedicas a trabajar con emociones. Uh-huh. Entonces, como el gimnasio emocional está esta cuestión. Y te vuelves no solo bipolar, te vuelves tripolar, te vuelves... tetrapolar, o sea, lloras, gritas y dices, Dios mío, encontré, no sé, sí, me explico, encontré ese lado sensible. Bueno, eso lo he tenido toda la vida, creo yo. Sí, yo creo que sí. Pero ese es un extra que siento que la gran mayoría de actores, al menos los que les siento súper convencidos sobre lo que hacemos y todo, es un rasgo que todos compartimos, que tenemos así como una fibra muy, muy particular, muy, muy especial. Uh-huh. Por eso el resto de la humanidad, sin ofensas a nadie, yo los llamo los muggles normales, así, comunes y corrientes, pero con todo respeto, ¿no? Entonces el punto, a mí por ejemplo también me ha pasado que me dicen, y si eres actor, ¿cómo sé que puedo creerte? Es una de las peores frases que me pueden decir. Toda la razón. Y a mí me retuerce el hígado que me digan que un actor es un buen mentiroso. Y he tenido discusiones inclusive con colegas, güey. Porque, sí. ¿Qué hijo de puta? Pero aquí viene una cosa que va a armar la polémica. Porque es una contradicción lo que va a decir. El mismo Pacino, disculpen, yo sí soy medio fan del señor. Él también decía alguna vez que los seres humanos, los actores... tienen que saber mentir incluso cuando dicen la verdad. Entonces, puede sonar súper contradictorio lo que acabo de decir. Pero aquí viene el asunto de compenetrar, de unir a la idea de la primera pregunta. Cuando decimos que nosotros literalmente nos adentramos en un universo que es completamente diferente al nuestro, a una realidad distinta, lo que hacemos es eso. Despojarnos de nuestras propias realidades, verdades, ¿no es cierto?, límites, y empezamos a tratar de entender, hacer esfuerzos por entender cómo piensa la otra persona. Y en ese sentido, en ese proceso, uno va encontrando una realidad, una verdad que es diferente a la nuestra. Entonces, por eso es que esa verdad es mentira para nuestra vida como actores, pero no es mentira para la vida de un personaje. Del personaje. ¿Sí se entiende? Sí. Ahora yo quisiera acotar algo ahí
alimentar lo que dices. Por favor, alimente. Porque creo que dentro del oficio de las artes escénicas, quizás es el actor el que está más vulnerado o vulnerable en ese sentido. Sí, más vulnerable. Vulnerado no creo. Más vulnerable en ese sentido porque pueden estar transitándote un montón de cosas a nivel personal. En esto voy a contar una anécdota. Tenía a mi mamá en el hospital pasándola mal, estábamos en un momento súper crítico y yo fui a dar función. Y la obra pues era una comedia, Aquí no paga nadie, de Darío Fo. Y claro, no puedo hacerme loco con lo que me está pasando. Ahí hay un trabajo a nivel técnico de poder... Previo. Sí, hacer un trabajo de soltar un poco tus tensiones. Porque no es que esto es falso, esto de decir dejo todo esto afuera y entro en otra realidad ahorita. O sea, no hay tal. Sí es una cuestión en donde haces quizás ese ejercicio, pero no dejas de estar tampoco con esas emociones transitándote. Simplemente haces un trabajo de relajarte, soltar, saber qué es lo que te está pasando, pero vas a ir a contar una historia determinada. Y esta historia requiere de algunos... de algunas intenciones que quizás no las tienes en este momento contigo, como para provocar esa comicidad, esa risa. Pero entonces sí me doy ese espacio previo y no me voy a hacer el loco con lo que me está pasando. Y quizás en algún momento en el escenario me puede pasar, no digo que no, por suerte no me sucedió eso, pero soy consciente de que me puede pasar que en algún momento alguna cosa me llegue a desarmar, porque de repente regreso a ver al público y veo entre las butacas a alguien que me evoca a mi mamá, por ejemplo. Pueden haber un montón de estímulos. Pueden haber un montón de estímulos en ese sentido y me va a desarmar, me va a provocar Pero ahí también está capacidad de usar esa Exacto, a eso es a lo que voy. Ya. Entonces, no es que voy a hacer, no es que voy a hacerme loco y no pasa nada. Aquí, ahí se está volviendo una mentira. Exacto. Y entonces ahí como público tú vas a percibir que algo pasa con este actor que no me está transmitiendo. Pero si es que yo dejo que me afecte, porque me está afectando, o sea, es real y lo dejo suceder y lo utilizo en función de la historia que estoy contando. Puede intensificar incluso. Exactamente. Sí. Exactamente, entonces tengo que ser muy honesto siempre con lo que me está pasando, tengo que estar ahí presente y además saber escucharle a mi colega con el que estoy en el escenario y también decirle, brother, desde lo que estamos experimentando en escena, brother, esto siento en este momento, ¿no? Y es ese dar y recibir. Es importantazo lo que dices ahorita de saber escuchar. Esa es otra cosa que creo que nos vamos a adentrar quizás en otro episodio. No, y va por la parte de qué se entiende por escuchar. Yo soy muy quisquilloso con las palabras, con el lenguaje. Ya todo el mundo que me va conociendo entiende eso. El punto es que si tú preguntas a una persona si sabe leer, por ejemplo, te va a decir sí. Se entiende mal lo que es leer. Tú lees y entiendes. Ahí dices, sé leer. ¿Sabes manejar? Sí. Mentira. A ver, parquéate. Ahí vas entendiendo. ¿Sabes las leyes horizontales de tránsito? O sea, detallitos que esos son los que te dicen. Aquí yo te digo, ¿sabes escuchar? ¿En qué consiste saber escuchar? ¿Ya? Pero eso vamos a adentrarnos en otro momento. Concuerdo completamente con lo que dice. Sí, es un tema extenso. No vamos a avanzar ahora. Concuerdo perfectamente contigo en ese sentido, pero vamos a... Yo hice eso, ¿no es cierto? Ese no le hice yo. O sea, en general, yo creo que es un tema que a veces... Yo estoy en una etapa hoy en día
No les voy a decir la fecha, pero ya creo que saben. No, mentira. Es un momento donde sí literalmente ando como en este socavón, como en este hoyo de preguntarme muchas cosas sobre mis elecciones profesionales. Solo voy a dejarlo por ahí. Y parte de eso también tiene que ver este tipo de concepción errónea que se tiene a nivel social sobre no solo actor, sino artista. O sea, como que no sirviera nada o como que no tuviera mucho valor. Entonces, en ese sentido, solo les voy a dejar con una pequeña galletita, como quien podría decir. Cuando hubo pandemia, y esto les preguntaba a mis alumnos, les decía, ¿quién de ustedes en el encierro no leyó un libro? No leyó una revista ya, así sea un Cosmopolitan, Chic o lo que quieran. ¿Quién no vio una película, una serie? ¿Quién no? Si es que somos muy, no sé, muy así al lado del lógico y que no me interesa nada de eso, ¿quién no leyó un paper científico por último? Si tú lees eso, debes saber escribir. ¿No es cierto? Debes saber redactar, debes saber ortografía, debes saber lenguaje, vocabulario, términos técnicos. Eso es escritura, eso es arte. No cualquiera sabe escribir bien un paper. ¿No es cierto? Entonces, pensémoslo, reflexionémoslo desde ahí y a partir de ese punto probablemente encontremos otras respuestas en el camino. Vamos con la tercera, porque si no, no salimos nunca. Dice, ¿hay algo que te entristezca de ser actor? ¿Y por qué? Si es que lo hay. Amo ser actor. Y sí, es un tema. O sea, esta pregunta es un poco compleja, porque no puedo decir que hay algo que enteramente te ponga triste. Me bajonee así. Pero sí he pasado por momentos, o sea, es que es eso, ¿no? Es una pregunta que me genera una dicotomía, ¿ya? Yo creo que sí tengo algo con lo que te vas también a identificar. O sea, a ver, de cajón puedo decir que dentro del contexto en el que vivimos, en este país, también hay ciertas generalidades porque me dicen, bueno, en un país de primer mundo en donde sí hay industria, también hay un montón de dificultades porque hay un montón de competencia, entonces no siempre hay trabajo. Entonces, en ese sentido, quizás hay colegas que pasan exactamente por situaciones similares, pero desde estos polos opuestos. La cuestión es que, claro, me he encontrado en momentos en donde digo, bueno, yo pago el precio por haber elegido ser actor. Entonces, en un momento dado, tengo cierta capacidad económica y en otro no. No hay dinero. Entonces... Exactamente. Sí, es un tema y es una cosa que, claro, me ha confrontado súper fuerte con otras cuestiones, ¿no? De poder construir una relación de pareja y lo que deviene en ello, una familia, un hogar. ¿El Juanito quisiera tener familia, hogar? Sí me gustaría. Sí me gustaría. Sin embargo, claro, tengo que decir que he renunciado a relaciones por ser actor. Me he visto en ese momento en donde... ¿Pero por miedo, crees? Así como... Claro, o sea, sí se me ha generado el miedo. Son historias que quizás merecen 2 que 3 podcasts para contar una a una. Ya iremos. Ya, porque son historias largas que contar y vos sabes que cuando cuento desde un... Me estás amenazando que no... Pero he renunciado a relaciones y porque sí, he tenido miedo y por otro lado he tenido también confrontaciones con lo que... O sea, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? O sea, ¿a qué le voy a llevar a esta persona? Interesante eso que dices ahorita. O sea, son esos dos motivantes. Uno es el miedo, contundentemente el miedo. Y otra es la responsabilidad de lo que conlleva. Me encantaría poder construir un poco más mi carrera y mi estabilidad
para poder de verdad construir algo en ese sentido. Claro. Certeza, sí, sí. Es por ahí, es la cuestión. Te voy a resumir de otra manera. Plata, parte afectiva, emocional si quieren, y también hasta la psicológica, se resume en estabilidad. Yo creo que las carreras en general siempre tienen un grado así de dificultad, de retos, de no sé qué. Pero cuando tú estás lidiando con las emociones todo el tiempo, con la forma de pensar, la personalidad, o sea, como literalmente, y manteniendo nuevamente las distancias con los psicólogos, doctores, ellos se cargan de la energía de otros. Nosotros también hacemos eso. Sí. Y la diferencia es que quizás un psicólogo sabe cómo lidiar con eso. A un psicólogo le pagan la sesión. Y al psicólogo le pagan, que es un buen... sí, o sea, nosotros también, ¿no? Pero el punto es ese, que quizás nosotros tenemos un recelo a la inestabilidad que se puede generar. Porque un día, por ejemplo, esto me pasó incluso alguna vez en alguna relación del pasado, que ella tenía mucho miedo, mucho recelo a que, por ejemplo, en algún rodaje, en alguna obra de teatro, en algún montaje, uno empiece a tener conexión emocional con tu compañero de escena. Y es algo súper justificable, porque tú te pones a ver, no es que no pasa. O sea, Jolie y Brad Pitt. Yeah. Filman Mr. y Mrs. Smith. Terminan juntos y la pobre Jennifer Aniston, no mentira. O sea, brother. No vamos a hablar de farándula, pero el punto es ese. Entonces, a eso vamos con la honestidad también. Sí, me explico. Sí, hablando bueno, en términos... hay cuestiones que creo que tienen que ver más con valores personales. Exactamente. Sí. Entonces, si bien tú ves la realidad como es, o sea que siempre hay ese riesgo, si quieres, que dice que también entiendes el otro lado de lo que consiste tu propia profesión, que es dejar a un lado tu trabajo ahí, que eso incluye todo, o sea, incluye ensayo, incluye psicología, incluye emoción, así, y entender tu línea imaginaria dónde empieza, que es la vida en 3D, donde estás con tu familia, con tu pareja de la vida real, con el respeto, con toda la conexión que ya llevan construida entre los dos. Eso es súper importante. Y a mí sí me entristece mucho que la gente crea que es muy complicado y hasta casi imposible relacionarse con un actor. Es como, ¿por qué? Y de ahí intentas explicarle. Y dice, claro. Háblale a la mano, talk sí, to the head. Y me ha pasado, ¿no? Y me he encontrado con gente que, o sea, con chicas que tienen miedo solamente porque saben que soy actor. Pero es que tú también tienes tu pinta. Juanito. y se pone roja, sí. Sí, por favor. No por el hecho de la exposición que puedo tener como actor. He entendido más este otro lado de... no sé hasta qué punto de verdad es esto o lo estás actuando. ¿Ya? Han sido encuentros, cosas así como no ha habido la oportunidad de conocernos profundamente para que sepan... Cuando dices conocernos profundamente, ¿a qué te refieres? Más allá del contexto que estás pensando. Una conversación abierta. Ok. Sí, compartir cosas que puedan permitir conocer más el universo del otro. Ya. Solamente desde el prejuicio de saber que eres actor, si hay un recelo quizás de... Chuta, esta persona sabe manejar el comportamiento humano. ¿Será cierto lo que...? Te voy a poner un ejemplo que es, creo que justo que hay aquí. Se me vino a la mente ahorita. Los doctores conocen cómo funciona la medicina. ¿No es cierto? Podrían aniquilarte si quieren. Matarte, te dan un fármaco que no quisiera. ¿Por qué no lo hacen? O sea, hablando en general, ¿no es cierto? Porque sí debe haber gente que lo hace. Pero porque hay conciencia. Por eso, porque hay valores, porque hay ética. Sí. Creo que ya no juran lo de Esculapio, creo que ya no. Pero antes había eso incluso.
que los doctores tenían que jurar de que iban a comportarse, es algo muy parecido a nosotros. Nosotros no tenemos ningún Esculapio, quizás Dionisio, pero ese no es el punto. El punto es que si bien podemos entender cómo funciona el comportamiento o nos enfocamos en aprender eso, eso no significa que nuestras relaciones sociales deban ser mentirosas, que deban ser deshonestas. De hecho, a mí me encanta trabajar con actores, o gente que le interesa genuinamente nuestra profesión, porque somos personas diferentes. O sea, sin sonar discriminativo ni sobrado ni nada. Somos personas que estamos adentrándonos en la realidad de la persona, en el ser humano, en entender qué te hace ser tú. Sí, creo que en eso ya está la cosa. Pero para ir adentrándonos aún más, dice la pregunta 4, concretamente, ¿cómo piensas que siendo actor es posible dejar huellas en la vida de otros? Para mí, ya lo he vivido, lo he comprobado. Bueno, y es uno de mis grandes motivantes, siento yo, ¿no? El por qué hago lo que hago. Y es el mantener la memoria viva. ¿Sí? Ok, explícate, eso está interesante. ¿De dónde venimos? La historia que traemos detrás, los distintos eslabones que nos colocan dentro de este momento, en esta realidad. Yo hoy vivo este presente y estoy aquí gracias a un pasado, gracias a una memoria, a un linaje, gracias a... Linaje Franco. Sí, bueno, hay toda una historia de los distintos árboles genealógicos, pero estoy aquí gracias a mis ancestros y a tus ancestros, y todos estamos dentro de una red que viene escribiendo la historia. Entonces me parece importante mantener la memoria viva, eso por un lado, de ciertas cosas que creo que son necesarias sostenerlas. Quizás no todo, quizás hay memorias también que es necesario inclusive desecharlas. Pero en mi caso, lo que me mueve es como recuperar la relación que hubo con el entorno natural en algún momento como especie, con el cosmos, con el universo, con esa forma de relacionarnos con la naturaleza, que es el libro abierto que tenemos frente a nosotros todo el tiempo. Pero ¿sí? Particularmente como actor, ¿cómo crees que eso deja huella? A eso voy. Es que ya te digo, lo he podido vivir. Y es que al poder rescatar ciertos saberes, ciertas memorias y ponerlas dentro de una historia que voy a contar, ponerlas en escena, en el escenario. Inclusive he podido tener la maravillosa oportunidad de entrar con el teatro a las aulas. Creo que ahí han habido grandísimos aportes dentro del conocimiento, dentro de lo que tiene que ver con esta realidad social que vivimos, dentro de cómo me identifico yo como humano contigo, que quizás, bueno, nosotros nos conocemos, pero digo, estamos en un contexto en donde yo voy a una escuela, a un colegio, no me conocen, o estamos en un escenario en donde hay público diverso y entre ellos no se conocen, sin embargo empezamos a generar una sinergia de reidentificarnos. Entonces ahí creo que hay un grandísimo aporte desde nuestro oficio y lo he podido vivir. O sea, eso es algo que, por ejemplo, en el otro lado de la moneda, porque me preguntabas antes qué te entristece de este oficio. Esto me enorgullece, me llena, me motiva, me impulsa, me estimula a hacer lo que hago. Entonces desde ahí te puedo decir, creo que podemos generar grandísimos aportes desde nuestra labor. Creo que podemos sí cambiar vidas, no colocándome en un lugar de yo te voy a cambiar la vida, ¿no?
Si no... Eso sonó... No. Tampoco te estoy Al queriendo millonario, no, al millonario que viene con el yate, te voy a cambiar la vida. Hola. Yo te voy a cambiar No, la por vida. favor. No, muchas gracias. No me pongo en ese contexto de creerme dentro de esas posibilidades y capacidades superiores, que yo estoy en un lugar de privilegio para cambiar tu vida. No. El momento en el que yo estoy en un escenario o quizás en una pantalla, si es que es un trabajo honesto, voy a poder atravesar las fibras del otro como se atravesaron las mías. Y entonces ahí hay un proceso de cambio, de conciencia. Quizás no tienes que estar de acuerdo conmigo, con lo que yo estoy haciendo o diciendo, pero desde el solo hecho de que genere cuestionamientos, de que te genere sensibilidad frente a determinado momento, contexto, pues algo importante está pasando. Yo creo que coincido contigo casi en su totalidad, pero también agregaría una cosa que es lo del pensamiento lateral, que esta cuestión actoral me ha ayudado a desarrollar un pensamiento, una flexibilidad en mi forma de ver las cosas. Es decir, no me estanco solo en una idea. Intento ver qué más puede ser posible dentro de las ideas de los demás. Y por eso es que eso te he comentado algunas veces. A mí en lo personal no me cuesta mucho, no me resulta difícil hablar de política, de religión, de fútbol o de cualquier otro tema controversial, porque mi idea no es llegar a convencerte de lo que yo pienso, sino tratar de que tú me digas y yo escuche toda tu postura. Y a partir de ahí no armarme un juicio, lo que hablamos en el inicio, no armarme un juicio de que tú eres así, 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 en contra, a favor, lo que sea, sino a partir de ahí entender, tu idea es esta, tu historia podría ser esta. Y eso establece una conexión mucho más genuina, se puede decir. Creo que el actor es quizás en general, porque también me he encontrado con casos en los que no, pero el actor es extremadamente empático. Ese es otro tema controversial. No, mentira. Ya, pero abordo eso desde lo que dices, porque sí, me permito escucharte, me permito quizás dentro de algo que me es ajeno o que me es contrario, genero inmediatamente cierta empatía, porque sí hay, o sea, dentro del bagaje del oficio del actor, generas una empatía por entrar dentro de un proceso creativo por más contrario que sea el personaje a ti. Entonces creo que hay esa naturaleza en nuestro oficio, hablando en términos generales. Te digo, hay casos en los que me he encontrado con que no sucede esto, pero en general sí. Y me parece algo muy bello del oficio, porque es esto de estar abierto a escucharle al otro. No generas inmediatamente un juicio con el ánimo de caerle encima o querer convencerle de nada. Escuchas, recibes lo que te pueda aportar y en todo caso le estás validando. Ese es un punto importante. Sí, es un punto importante, pero eso de la empatía es una cosa re clave entender. Hoy en día, al menos, no sé tu impresión, Juanito, pero yo siento que las personas, gran cantidad de personas, te dice sé empático como si fuera algo sencillo. No lo es. No lo es. No lo es. Pero este tema yo quisiera así profundizarlo en... ¿Me das el permiso, por favor? Lo profundizamos en cualquier otro episodio porque se puede tomar muchas cosas. O sea, se puede abarcar ese tema desde muchas otras aristas. El punto aquí es... reflexionemos sobre en qué consiste o qué condiciones deberíamos tener como para ser empático. Vamos primero al diccionario, entendemos qué es empatía. No subestimemos su poder, su conceptualización. Reforcemos lo que ya sabemos de ella,
la entendemos y a partir de ahí tratemos de entender por qué puede ser esto que no es tan sencillo conseguir para todas las personas. ¿Ya? Vamos a la última, por favor. Perfecto. Este de aquí es una de las preguntas que habíamos dicho al inicio que puede ser como la más sensible, la más complicada, en cierto sentido. Depende de cada persona, ¿no? Pero quizás este sea el mensaje que esperaríamos que ustedes también se lleven, se lo tomen y quizás les ayude algo de lo que podamos aquí compartir. Dice, ¿alguna vez consideraste o al menos se te pasó por la mente la idea del suicidio? Yo creo que eso es algo que nos ocurre a todos. Puede ser que estoy equivocado. Sí, estás equivocado, amigo. Ah, wow. Pero ya vamos a ir a eso. Ajá. Ya. Desde mi perspectiva de la vida y mi camino y demás, te digo, yo creo que es algo que nos ocurre a todos. Me dices que no, qué bueno. Sí. Qué bueno tener esa noticia. Good for you. No, es bueno tener esa noticia de que pues hay integridades de seres que no les pasa esto. Ya. Es una pregunta medio delicada, o sea... Yo entiendo, claro. Una cosa es que lo pienses y que se te atraviese, porque es esta cuestión de decir, quiero que todo se acabe, basta. O sea, no quiero... No, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Consecuentemente, ¿qué es lo que es eso? Me quiero morir. ¿Ya? Y te digo, creo que es algo que nos sucede a todos en la vida, en algún punto, con mayor o menor intensidad o con mayor o menor contundencia, pero se me hace a mí que es algo que nos pasa, o sea, así sea que es una idea momentánea, un flashazo, pero nos pasa, de querer salir de la realidad por un momento o absolutamente y decir ya, porque a mí personalmente... lo que sí me ha pasado también desde siempre es como sentirme imperteneciente a este mundo. Me fascina la vida. Amo la vida. La vida es preciosa, es maravillosa, a pesar de todas las situaciones que suceden, a pesar de todo el dolor que atravesamos como especie. Soy extremadamente sensible y me ocurren un montón de cosas que de repente... empatizo y me sensibilizo a un nivel muy profundo por cosas que quizás y no están dentro de mi círculo más próximo, mi círculo familiar, mis amigos, mi ciudad. Hay cosas que suceden al otro lado del mundo. Y sí me digo, ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué estoy yo acá? ¿Qué tengo que hacer aquí, no? Entonces, a mí, personalmente, esta idea me ha servido como una catapulta. En el sentido como un impulso, dices, sí, algo así. En el sentido de decir, a ver, ya estoy acá, el reto es de estar acá. ¿Cómo me sostengo dentro de este caos? Porque es un mundo muy hostil en el que vivimos. Y también dentro de situaciones, en cambio, más íntimas, personales, dentro de contextos familiares, dentro de contextos de relaciones, muchas veces puedes llegar a sentir cosas de un dolor muy fuerte que quisieras no estar sintiendo eso. Y la realidad es esto estoy sintiendo, quiero salir de esta carne, de este cuerpo que me hace sentir esto. Consecuentemente, ¿qué es eso? Quiero salir de aquí, quiero morir. ¿Ya? En mi caso no es una idea de suicidio por una depresión y una cuestión de haber estado metido en una cama 30, 40 días y con ideas de lanzarme de algún lado o hacer algún acto de esos. Pero te digo, sí me pasan este tipo de situaciones en donde como básicamente... que te cansas, como que dices, claro, ya nomás. Y de hecho tengo una historia, tengo un cortometraje escrito
que va alrededor de eso. Es como la necesidad del estallido, de la explosión o la implosión, para que todo por un momento acabe, porque es súper agobiante. En algún momento puede resultarte súper agobiante el mundo. Sin embargo, es esto también de tomar esos momentos como impulsos de retorno a ti. Pero te soy honesto, pues sí me ha pasado. Claro que me ha pasado la idea de querer... O sea, la cosa sería, ¿llegaste a considerar de verdad algo así alguna vez en tu vida en particular? Ya de verdad considerar matarme, no. Ya. Porque yo siento... Voy a permitirme compartir una experiencia que la tengo súper rápido. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando en otro lugar, cuando tocó hacer las tesis, que eran cortometrajes, tesis de grado, a mí me sorprendió muchísimo que personas de mi misma edad, quizás un poquito más jóvenes, bueno, sí había también mayores, pero más o menos en esa época, la gran mayoría de ellos habían escogido temas para sus tesis relacionados al suicidio. Es muy loco y... siendo actores, te entiendo. siendo cinematógrafos, si me explico con eso. Entonces dije, bueno, quizás es la cultura. Mentira. Después llegó mi etapa de ser profe y me di cuenta que algunos de mis alumnos también enfocaban muchas de las cosas de los trabajos que hacíamos al suicidio. Al suicidio, a esta pena, a esta como tristeza permanente que lleva a tener ese tipo de pensamientos. Ahora, llega una época en lo personal donde literalmente hubo eventos complicados a nivel personal. Y sí, o sea, yo también llegué a tener una depresión, como la dices, un estado así conocí viviéndolo, encarnándolo, lo que se siente tener, por ejemplo, un ataque de pánico. Lo he tenido una sola vez en la vida y me pareció la cosa espantosa, porque es como no sabes, o sea, tú estás consciente que tienes varias personas alrededor, empezando por tu familia, que darían todo por ti, que están pendientes, que te quieren, que te respetan, todo eso. Pero al mismo tiempo era una sensación de no saber a quién contar lo que me estaba pasando. Y eso venía como un bagaje de todo lo anterior, de las situaciones. Era eso. También conocí por primera vez lo que significa tener migraña. Yo jamás en la vida he tenido migraña. Una sola vez la tuve. Y es la cosa horrible también. Es una cosa horrible así, hasta con náuseas, con Claro, imagínate, hay casos de gente que viven todo el tiempo así. Por eso, o sea, ahí subió mi nivel incluso de admiración y hasta de respeto, consideración a esas personas que pasan por eso. Sí, ¿me entiendes? Yo he tenido de cerca casos fuertes a nivel familiar, a nivel de amistades. Personas que están con esa idea, con la consideración ya seria y todo. Sí. Yeah. Y de hecho, gente de mi alrededor se ha suicidado. Y no es una cosa como aislada. O sea, siento que responde por un lado a un momento que vivimos como sociedad cada vez más fuerte, porque estamos súper enajenados dentro de nuestra comunicación. No hay una comunicación saludable a nivel intrafamiliar. No hay una comunicación saludable a nivel vecindario. Y eso, ojo, es independiente de tu estatus social o económico, ¿no? Totalmente. O sea, eso pasa en familias con mucho dinero y poco y casi nada. Ajá. Sí. Entonces, claro, hay un montón de factores a nivel emocional. Eso lo digo desde mi perspectiva, ¿no? O sea, puede ser que yo esté equivocado porque no voy a hablar desde una cuestión médica, ¿sí? Pero siento que todo esto, en su gran mayoría, responde a cargas emocionales extremadamente fuertes que no han sido bien gestionadas. De acuerdo. Que no han sido bien atendidas.
y eso no tiene que ver con responsabilidad o irresponsabilidad de tu círculo o tu responsabilidad o irresponsabilidad autónoma. Responde a un montón de factores de la condición en la que vivimos como mundo, siento yo. Y eso lo puedo decir por lo que he visto y he vivido con mis cercanos. Entonces sí, pueden haber un montón de motivantes para que esto suceda. Y una depresión no necesariamente es una tristeza. ¿Ya? Sí, puedes estarte sintiendo muy triste, pero también hay cuadros de depresión en donde tú le ves a la persona extremadamente alegre. O aparentemente alegre. A eso es a lo que voy, ¿ya? Pero no... su comportamiento no se liga a la tristeza. Inclusive en sus espacios digamos, más íntimos, en donde estás solo o sola, se refiere al dolor. No es necesariamente a la tristeza, es a un dolor o dolores muy profundos. Que vienen por la carencia, que vienen por claro, varias cosas. Que viene por un montón de factores. Pero muchas veces el dolor se expresa no con tristeza, sino con ira. ¿Me explico? Entonces, nosotros, esto digo porque casi siempre tendemos a asociar la depresión con la tristeza. Y la depresión se puede expresar de un montón de formas, no solamente con la tristeza. Me acordé de un caso de una chica. Hace algunos meses, por cosas de la vida, me encuentro con una de sus historias en Instagram. Y yo no la conozco personalmente, pero hasta donde se veía las cosas que subía, eran cosas de una persona que tú dirías a primera vista súper saludable. Y ella misma sube una historia donde hace como una especie de una edición con todos esos momentos y dice y tenía un subtítulo abajo que decía: la depresión también se ve así. Es exactamente lo que acabas de decir. Exacto. Pero a lo que quiero ir también, y quizás esta pueda ser una como conclusión de mi parte al menos, es que obviamente si tú le ves desde una idea, pensar que ya no quieres estar aquí presente, cada vez que podría haber llegado un pequeño de ese pensamiento, en el caso mío es una cuestión de decir, de cortar eso a través de la espiritualidad. Yo lo veo así. Y eso personalmente me ha ayudado enseguida. Perfecto. Acepta que estás en esta situación emocional, o sea, estás deprimido, estás desganado, lo que quieras, pero eso no significa que la vida se acaba. Exacto. Que hay muchas otras cosas para seguir. Y no te olvides lo que vayas a decir, porque ya te veo con ganas de decir algo. Y aquí viene una cosa que creo que es clave. Alguna vez leí algo que para mí es un trigger, un detonante súper importante. Decía, o sea, una persona le decía, pero yo no sé cómo hablar, qué decir o a quién. Entonces, la persona que le estaba escuchando le dice: verás, yo prefiero escuchar 1000 veces tu historia de ti misma o de ti mismo, a que alguien me la cuente por ti. ¿Ya? ¿Sí hace sentido? Yo prefiero que tú, Juanjo, me cuentes tu historia a que alguien más me la cuente cuando tú ya no estés. Me acuerdo la sensación que yo tuve cuando yo leí eso. Me resonó. O sea, se me hizo las fibras por dentro. Resonó muchísimo porque dije, tiene toda la razón del mundo. Así muchas veces nosotros estemos con esa idea de que ¿para qué le voy a molestar a tal persona? De hecho, eso conversaba con una amiga hace un par de semanas. ¿Para qué le voy a molestar a alguien con algo? ¿O para qué le voy a contar mis penas? ¿O para qué? Créanme que van a existir personas a quienes les va a interesar muchísimo más escucharte a lo contrario. Claro, o sea, tener la información en primera persona, de primera mano. Que la persona que se siente mal te cuente las cosas. Entonces, si quizás se preguntan cómo esto se conecta con todo lo que hemos estado hablando, es eso, las capas del ser humano.
Uno tiene desde alegrías, desde tristezas, desde complejos, desde limitaciones. Y cada una de estas cosas hacen una persona. Y nosotros los actores literalmente empezamos a, como te decía, todo un abanico. Desenrollar ese ovillo. Y ahí recién como que tenemos una idea de quién puede ser este personaje. Claro que aquí ahorita hablamos en términos de personaje, pero en realidad nos interesamos por las personas, por los seres humanos. Y la primera pregunta, por ejemplo, de ¿qué te enseñó la actuación? Esa también se la hice a Pacino. Y Pacino me dijo así enfrente de todos: esta pregunta me está haciendo pensar. Y se cogió la cara, me acuerdo así, pero... Entonces, el rato que hace eso, dice: a mí me ha enseñado a amar a las personas. Otro concepto nuevo de amar a las personas, ¿cuál podría ser? Dar. ¿Dar qué? Dar tu tiempo. Creo que es algo de lo más importante. No es ¿cómo se llama? Retroactivo. No lo recuperas. Tú das el tiempo. Entonces, si yo estoy en condiciones de amar a otra persona, de conectarme con otra persona, voy a hacer los sacrificios como para darme a esa persona. En tiempo, especialmente. Y es que ese es el bien más preciado que tenemos dentro de esta dimensión. Por supuesto. Si no, pregúntales a mis 3 canas que ya tengo. Hasta hace 3 semanas tenía solo una, ahora ya tengo 3. Pero bueno, entonces... Creo Good for you. Good for you. Para cerrar todo esto, vamos a entrar a la parte quizás de las más importantes siempre en cualquier conversación. Las conclusiones. ¿Alguna conclusión, Juanco? Me encantaría, y lo que pasa es que con las conclusiones creo que nos podríamos explayar mucho más, pero es que no puedo. Tengo ensayo. Estamos hablando, loco. Perdón. Nos vemos, ¿no? Gracias. No se olviden de seguirnos siempre en las redes que salga acá. Empezamos nuevo proyecto. Suscribirse, el like y el compartir. Y mientras más tiempo estén con nosotros, súper mejor, bienaventurados de estos que tienen trabajo, no como uno así. Gracias.